en el siglo XX. Al principio es conveniente aclarar algunos datos sobre aspectos generales del país para entender la diversidad unificada de la poesía escrita en la India como un caso especial. El territorio indio consiste en 30 estados demarcados lingüísticamente. La población actual de casi 1.100 millones de habitantes presenta claras huellas raciales muy diversas. La religión, las costumbres, la forma de vida, el clima y las tradiciones son, entre otras, algunas de las cosas que más diferencian a sus habitantes. Hay en la India 1.800 lenguas, de las que 720 son dialectos, hablados por más de 100.000 personas. Más del 91% de la población habla uno de los 22 idiomas principales. Esa es la dimensión, por favor, dense cuenta de eso. El asamés, el bengalí, el gujarati, hindi, urdu, kashmiri, marathi, oriya, punjabi, sindhi, manipuri, konkani, hablados en zonas del oriente, del este, oeste, centro y norte, pertenecen al grupo de lenguajes llamados indoarios, hablados casi por el 74% de la población total. La evolución de la mayoría de ellos, de un modo u otro, se relaciona y se inspira en el sánscrito, idioma clásico y mayor depositario de la tradición cultural del país. El tamil, malayalam, telugu y kannada son del grupo dravidiano y predominan en el sur. Y además de eso hay otras lenguas de otras raíces y no entremos en eso. A grandes rasgos, los idiomas de la India se fusionan entre sí y, a excepción de la diferencia de origen entre lo indoario y el dravidiano, no se marcan fronteras rigurosas. Existe una mezcolanza de lenguas y culturas entre los diversos grupos lingüísticos. 9 de cada 10 personas hablan uno de los 15 idiomas principales. La mayoría de la población es bilingüe y hasta trilingüe en la mayor parte del país. El bilingüismo y el trilingüismo son amplios en todas las clases, excepto el campesinado de las áreas lingüísticamente homogéneas. El hindi, con sus variaciones, figura numéricamente como uno de los principales idiomas del mundo después del chino, inglés, ruso y el español. Y ahora el bengalí se ha declarado como la segunda lengua numéricamente más importante en el mundo. 7 de los idiomas principales se encuentran entre los 20 primeros del mundo. Más de 70 millones de personas hablan el bengalí, sin contar otros 110 millones que lo hablan en Bangladesh. Y de esta manera, después del español, es el 6º idioma más hablado del mundo. También figuran entre los primeros 20 más hablados el marathi, tamil, urdu, punjabi, gujarati, kannada, malayalam y el oriya. Son todas las lenguas principales de la India, en que hay literatura de más de 1500 años. Cabe destacar que el sánscrito no tiene ninguna regionalidad y hace bastante tiempo que ha cesado de ser un idioma importante de comunicación, aunque representa el microcosmos de todo lo esencialmente indio. El idioma más en uso es el hindi, que sigue ganando terreno para sustituir al inglés en su papel de segunda lengua de uso general y de enlace entre distintas regiones, siendo los dos los idiomas oficiales de la actualidad. Con ello, pretendemos hacer notar la dificultad de realizar un estudio actual de la poesía en la India, porque se necesita un examen no solo
en un idioma, sino en los 22 distintos idiomas principales, cada uno de los cuales representa el pensamiento, la cultura y el desarrollo de la India en su forma múltiple, y en cada uno de los cuales se han escrito miles de páginas. Pero pensamos que las tendencias manifestadas en 3 lenguas fundamentales, el hindi, el bengalí, el inglés, muestran un patrón común con respecto a las características y principales creadores de todo el país, y de los cuales vamos a hacer la lectura al final. A nuestro entender, el término contemporáneo tiene un carácter más amplio que el de actualidad. Para nosotros, un poeta bengalí como Tagore, o el de la corriente dravidiana Subramaniam Bharati, del idioma tamil, representa en términos cronológicos un periodo premoderno en cuanto a su peso e impacto, y siguen siendo contemporáneos. Por otra parte, la evolución de los movimientos poéticos en la India no es tan rápida como en Occidente, y el curso de los mismos puede permanecer más o menos invariable durante 40 o 50 años. También pueden surgir varias ramificaciones del núcleo original, como en el caso del postromanticismo, de la época inmediatamente anterior a la independencia, de nuestra independencia en 1947, que se ha consolidado sin adoptar un nuevo término, y al que se le sigue considerando un movimiento neo-experimentalista. Por lo tanto, para considerar el estado actual de su poesía, hemos de remitirnos a una base temporal más amplia que permita entroncarle con las tendencias anteriores. La cultura desarrollada en la literatura de cada región de la India, tanto en el pasado como en la actualidad, ha conservado su carácter individualista y regionalista. Las regiones de habla Punjabi y Sindhi, o de Hindi y Urdu, están muy mezcladas, aunque conservan su carácter propio con bastante claridad. No existe mucha diferencia en la vida cultural y social entre la gente del Maharashtra, en el oeste del país, y Gujarat, y sin embargo no se pueden confundir las líneas trazadas por ambos en sus tareas literarias, aunque ambos pertenecen al occidente del país, son estados vecinos. Se puede afirmar lo mismo entre los 4 idiomas existentes en el sur del grupo dravidiano, o entre el bengalí, asamés y oria. Son 3 idiomas del oriente, este del país, regiones vecinas, pero con características muy diferentes. Los elementos distintivos de cada uno no les apartan de esa proximidad básica que les otorga una perspectiva muy india en su totalidad. Cabe destacar que esta diversidad viene estrechándose con el paso del tiempo hacia una identidad derivada de sucesos históricos, económicos, culturales y sociales comunes, desde la fecha de la independencia, que originan una respuesta poética bastante similar. A pesar de la unidad cultural del diverso escenario indio, no es fácil llegar a entender en términos concretos dicha unidad, puesto que suele ser el idioma el que da a la literatura su identidad, y por ende es lógico pensar que hay más de 20 literaturas en la India. Además, el lector de una lengua está más o menos familiarizado con su propia literatura, conociendo de otras de una manera fragmentada, mediante traducciones. Esa interacción por vía de traducciones se ha visto aumentada bastante en las últimas 4 décadas, pero todavía queda mucho por hacer para que el lector en cada una de las lenguas consiga una visión holística de la totalidad del panorama literario de la India en forma íntegra. No es vano que Mahatma Gandhi una vez dijo
No quiero tener mi casa amurallada y con sus ventanas cerradas. Quiero que las culturas de todo el mundo soplen en mi casa libremente, aunque me niego igualmente a ser arrastrado por los vientos. Es natural que a medida del paso del tiempo vayan surgiendo unas condiciones de modernidad que contribuyan a una perspectiva literaria convergente. Hay elementos universales que resultan de la estructura política moderna de la nación y Estado, la industrialización y la comercialización. Estos elementos incluyen valores e ideales